buenos días. Comenzamos este domingo en el que vamos 32º ya. Vamos acabando el tiempo ordinario y nos vamos acercando cada vez más al Adviento, y vamos a comenzar como siempre ofreciendo el día al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, leyendo el Santo Evangelio y luego pues comentarlo para ver qué es lo que nos puede aportar en nuestro día a día, para ver qué es lo que podemos hacer también nosotros con todos estos dones que se nos dan, ¿no? Os recuerdo también que hoy es la Jornada Mundial de los Pobres, que la cuarta Jornada Mundial que declarada por el Papa Francisco, y que tiene mucho que ver con lo que tú y yo podemos aportar para todas estas personas necesitadas, no solamente pobres materiales, sino también pobres en el espíritu. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que sigas donde siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitad del talento y dáselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Muy bien, pues estas palabras del Evangelio de hoy, que nos pueden resultar un tanto inquietantes, ¿no? Un tanto, bueno, pues duras, ¿no? Porque podríamos pensar un poco como el del último talento, ¿no? Señor, pues he tenido miedo de administrar lo que tú me has dado, pero se nos olvida que para el cristiano esto no puede ser así, porque se nos está olvidando la ayuda que tenemos. Somos conscientes de que solos no podemos, pero si somos conscientes de que el Señor está con nosotros, pues podemos hacer todo lo que se nos pueda imaginar, porque nuestra fuerza, y más si es para proclamar el Evangelio o para hacer el bien, porque nuestra fuerza depende del Señor, nuestra fuerza está en el Señor, nuestra fuerza está con el Señor. Y por eso, si el domingo pasado hablábamos de esa vigilancia activa, acordados la parábola de las vírgenes que están esperando a que venga el Señor, el del amo, el esposo, pero que se quedan dormidas, ¿no? Pero en esa vigilancia activa, hoy se nos está reclamando por parte del Evangelio y de la primera lectura también, ¿no? Que también es muy recomendable, la lectura del libro de los Proverbios. Se nos está recomendando, perdón, o se nos está instando, mejor dicho, a una vigilancia productiva, a una laboriosidad,
pero no en plan Marta y María, acordaros, ¿no? Sino una laboriosidad solícita mientras esperamos al Señor, como nos recuerda la segunda lectura, la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Podríamos decir que el destinatario de la parábola, los destinatarios de la parábola, pues somos tú y yo, siempre, ¿no? El Señor se lo está contando a sus discípulos y a todos aquellos que le están escuchando, pero en definitiva, hoy se hace actual en ti y en mí. Y que en esta parábola, pues obviamente podemos identificar al amo, al que emplea, al que da esos talentos, que es Cristo, que, que marcha lejos y que bueno, representa su ascensión a la derecha del Padre. Y que a su vuelta, en esa segunda venida, pues nos pide ajustar cuentas, ¿no? Ajustar cuentas. Y fijaros que de lo que se puede sacar, que es mucho, de esta parábola, es esa fidelidad creativa que tienen pues, los dos primeros empleados, ¿no? Esa fidelidad creativa que es lo que premia al Señor. A esos dos primeros empleados, el Señor les premia, has hecho, como dice, has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Pero sin embargo, a la pasividad, a la inactividad, podríamos decir, el pecado de omisión, en definitiva, ¿no? De el tercer empleado, pues el Señor lo castiga, ¿no? Lo castiga. Y fijaros que son duras esas palabras, ¿no? Señor, yo sabía que eras exigente, que siembras, que cosechas donde no siembras, ¿no? Bueno, pues precisamente, pues el Señor cuenta contigo y conmigo para que colaboremos en ese engrandecimiento de la creación. Fijaros que ayer lo decíamos, ¿no? Con el Evangelio del sábado. El Señor nos ha dado un montón de posibilidades y un montón de cualidades, ¿no? Que tenemos que poner en práctica, ¿no? Y fijaros que de esto va precisamente, ¿no? De esa fidelidad a los talentos concedidos por el Señor. A los talentos, como dice la parábola, a los talentos pues eso, materializados en monedas, ¿no? En cosas materiales, en dinero, pero en definitiva a los dones que el Señor nos está dando. Porque son inmensos, ¿no? Los dones que nos da el Señor. El primero de todos, el que a veces y en estos días pues no le damos mucha importancia, el primero de todos es el don de la vida. Ese es fundamental, ¿no? Después está, pues lo que decíamos antes, ¿no? La creación que el Señor pone en nuestras manos para ayudar a colaborar en esa creación, ¿no? Como decíamos ayer, ¿no? Pues primero la vida, después la creación, a continuación, pues un montón de ellos, ¿no? No os voy a decir en orden porque, pues, a ver, sería pues la sociedad, sería la familia, sería la fraternidad, sería la salud, obviamente, sería la justicia, sería la inteligencia, sería la educación, sería el trabajo, sería los valores, sería la salvación, que también es un don, y sería la fe, ¿no? Que también es un don fundamental. Y otro que no se nos puede pasar por alto es el don de su amistad, la amistad que nos tiene el Señor. Pero todos estos dones tenemos que tener en cuenta que no son dones de uso privado, que no son dones exclusivos, que se nos dan para administrarlos, eso sí, pero para ponerlos al servicio de Dios, para ponerlos al servicio de la comunidad y por tanto de Dios, ¿no? Para ponerlos al servicio de los demás. La vigilancia productiva, que decíamos al principio, nos insta a colaborar. Nos insta a colaborar en que en esa creación, sirviendo con nuestros dones, sirviendo con nuestros talentos al bien común. Y lo que debemos hacer arranca de nuestra condición cristiana, como se nos dice en la segunda lectura, ¿no? Como nos dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, ¿no? De lo que somos. ¿Qué somos? ¿Somos hijos de las tinieblas o somos hijos de la luz? Si somos hijos de la luz, pues esa condición cristiana, ese ser hijo de la luz y no de las tinieblas, es el que nos hace arrancar nuestros dones para ponerlos al servicio de los demás. Los talentos, por lo tanto, no los podemos poner en conserva, no como
os decía al principio, eso sería pecar de omisión, ¿no? O sea, si hacemos lo del tercer empleado, pues estamos pecando de omisión. Y entonces, pues puede que nos dejemos llevar, y a veces es normal, ¿no? Y por eso hay que huir de esto, ¿no? Puede que nos dejemos llevar de la apatía, puede que nos dejemos llevar de la pereza, del miedo, como este tercer empleado, incluso de la comodidad y de la inacción, ¿no? Pero de una inacción egoísta, pensando en mi comodidad, pensando en que no soy capaz de ser comprometido con el Señor, ¿no? Porque tu compromiso, nuestro compromiso, nos deja, o perdón, nos aleja, el compromiso nos tiene que alejar de una práctica de mínimos. Un cristiano no puede ser un cristiano de mínimos. Tú y yo no podemos actuar bajo mínimos, sino que tenemos que aspirar al máximo. Tenemos que aspirar a lo más grande, ¿no? Como decían de aquella artista, ¿no? Pues sí, somos llamados a lo más grande, porque somos llamados a la santidad. Somos llamados a la santidad y por eso no podemos hacer una vida de mínimos. Hemos de vivir nuestro compromiso por el bien a los demás y no vivir en conserva, no vivir siendo esclavos de nuestra apatía, de nuestra pereza, de nuestra... Bueno, no, sino que el Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado para colaborar, para ser libres y para ser responsables. Por tanto, esa fidelidad de la que hablábamos antes, ese ser fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor, con el que premia el Señor a los dos primeros empleados, es para que disfrutemos de las grandezas del Señor y para que pongamos en práctica las grandezas del Señor. Pero ¿cómo podemos poner en práctica esas grandezas del Señor? Fijaros que el Señor premia pues esa actividad en lo poco, porque, bueno, pues 5 talentos tampoco es que sea una gran fortuna, o 2 talentos, ¿no? Pero esa grandeza en lo pequeño, esa grandeza en lo cotidiano, esa grandeza en los detalles que aparentemente parece que no merecen la pena, son las que premia el Señor. Y es ahí donde tú y yo tenemos que aplicar nuestros talentos, en esas pequeñas cosas, haciéndolas pensando en los demás, como decíamos antes. Ojo, que los talentos no son para guardarlos en conserva. Ojo, que los dones no son para reservarlos y dejarlos en el fondo del placar, en el fondo del armario. No, no, no. Los talentos, los dones son para ponerlos por obra, para colaborar en la creación y para ponerlos al servicio de los demás, ¿no? Por tanto, tú y yo tenemos que aplicar los dones recibidos pues en las cosas pequeñas. O sea, algunos sí, evidentemente, está llamado o tiene oportunidad de hacer pues, grandes y magnas obras, ¿no? Pero lo normal del común de los mortales, pues podemos hacer pequeñitas cosas, ¿no? Podemos hacer cosas en el día a día, ¿no? El valor o la santidad buscada en lo cotidiano, ¿no? Haciendo las cosas del día a día con el mayor amor posible y haciéndolas ¿en qué? Dando gloria a Dios. Acordaros de San Rafael Arnaiz, ¿no? En ese episodio que nos arranca una sonrisa, perdón, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo aquí en la cocina? Pues pelando nabos. ¿Pelando nabos por qué? Por amor a Dios, ¿no? Pues a lo mejor tú estás preparando las tostadas para tus hijos por amor a Dios, o igual estás preparando el colacao pues por amor a Dios, o a la comida o haciendo el trabajo diario de la oficina por amor a Dios, por amor a Dios. Los pequeños detalles es donde tenemos que aplicar los dones para hacerlos con caridad y para hacerlos con cariño, dando siempre gloria a Dios. Acordaros de el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola, ¿no? O esa expresión tan ignaciana, ¿no? Todo hacerlo a mayor gloria de Dios, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, transformar nuestra vida en continua ofrenda al Señor. Los dones concedidos hay que asumirlos con humildad, no con soberbia. Y si los aplicamos y si los asumimos, perdón, con humildad, podremos aplicarlos a los demás, siendo generosos y siendo fieles en lo poco. Vamos a pedirle a nuestra Madre María Santísima que seamos capaces de esto, ¿no? De ser fieles en lo poco para que el Señor vea
lo que hacemos, acordaos de eso, Señor, tu Padre que ve en lo escondido te premiará, ¿no? Pues vamos a intentar hacer las cosas bien, vamos a intentar dar gloria a Dios en todo momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Muy bien, pues muy buen domingo, nos vemos. Hasta luego.